Feijóo dice que queda demostrado que el gobierno está al servicio de una dictadura. El presidente del gobierno de mi país elige la dictadura y no la democracia, me va a tener enfrente siempre. Exige la dimisión del embajador, del ministro de Exteriores y que Sánchez dé explicaciones urgentes. En ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie. El ministro de Exteriores niega las acusaciones, insiste en que España no tuvo nada que ver. El gobierno de España no ha participado en ningún tipo de negociación entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. Que también le digo al Partido Popular es que por favor respeten la decisión que tomó Edmundo González y que comprendan las circunstancias tan difíciles en las que tuvo que tomarla. Hoy la ofensiva del PP la empezaba Esteban González Pons. Hay una connivencia de España en un golpe de Estado en un país extranjero. La sensación primera es de asco y de vergüenza. Y por estas palabras, Álvarez ha exigido a Feijóo que desautorice al vicesecretario del PP. Calumniado a España y que acusa a España de cosas que son absurdas, pero tremendamente injuriosas para nuestro país. El gobierno cree que los populares han rebasado todos sus límites éticos. Son los últimos instantes de Edmundo González en Venezuela antes de salir hacia España. Le acompaña hasta el avión el embajador español en Caracas. Y esta es la escena inmediatamente anterior. La ha hecho pública el presidente del Legislativo venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, en una conferencia de prensa. Esto que estoy mostrando aquí. Esto corresponde a la residencia de la Embajada de España, a donde fuimos convocados por el señor González Urrutia la víspera de su partida. El señor González Urrutia firmando el documento en nuestra presencia, señores del Congreso de España. Aquí este señor dice que acata la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Se refiere a la sentencia que valida la victoria electoral proclamada por Nicolás Maduro la noche del 28 de julio y que la oposición ha denunciado como fraude. El candidato opositor admite que firmó, pero alega que el documento es nulo porque no lo hizo voluntariamente. O firmaba o me atenía a las consecuencias. Y hágame el favor, señor González, eso no es una coacción, le pedí el favor de que pusiera la media firma en cada una de las páginas. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela, tranquilamente? Edmundo González Urrutia resistió oculto en Venezuela casi 40 días esperando a que el resultado de los comicios se hiciera público de forma transparente. Pasó los últimos días en la residencia del embajador español. Hasta ahora el líder del PP no se había reunido con Giorgia Meloni, primera ministra y líder de la extrema derecha italiana. Dice Feijóo que se ha reunido con ella para conocer sus políticas migratorias. Porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por tanto, la política migratoria en Italia funciona y en mi país no. Aquí en España, el ministro de Política Territorial desconfiaba de lo que Feijóo pudiese aprender en Italia. No sé qué va a aprender de un gobierno que lo que está trasladando también las ONG es que no se está cumpliendo con el derecho internacional y lo que es verdad es que sale de nuestras fronteras para hablar mal de España, ¿no? El gobierno confirma que en los próximos días se reunirá con el Partido Popular y con el gobierno canario. El presidente de las islas es optimista. Tenemos los mimbres para que esto no se tuerza y podamos alcanzar un acuerdo. Como en todos los acuerdos habrá que ceder, todos tendremos que ceder un poco. En juego está el acuerdo para reformar la política migratoria. Es Karim Al-Bakali, el presunto piloto de la narcolancha que asesinó a los 2 agentes en Barbate. Está detenido desde esta noche. Según fuentes de la investigación, fue él quien vino desde Marruecos y se entregó a la Guardia Civil. La Guardia Civil desde ese primer momento estaba trabajando al respecto para identificar y que los autores fueran puestos a disposición judicial. En estos 7 meses la investigación ha dado varios vuelcos. Tras el ataque se detuvo a 6 personas, pero meses después quedaron en libertad. Aunque estaban esa noche en el puerto, un informe descartó que fueran ellos quienes embistieron la Zodiac de la Guardia Civil. Ahí entró en el punto de mira otra de las narcolanchas, la de Karim, algo que apuntaron los propios detenidos. Se llama Karim.
y que los agentes corroboraron analizando esa otra embarcación que ya estaba en manos de los investigadores porque la habían requisado en otra operación contra el narcotráfico. Junto a Karim se han identificado a 3 personas más que todavía siguen en libertad. Se han solicitado al juzgado de instrucción número 1 de Barbate 3 órdenes internacionales de detención contra las 3 personas que ocupaban también la narcolancha. Esta operación pone fin a una larga investigación. Asociaciones de guardias civiles y familiares piden justicia y más medios para evitar que vuelva a ocurrir. Que se haga justicia, por lo menos para que también las familias tengan algo más de tranquilidad. El detenido sigue en dependencias policiales a la espera de declarar ante el juez. Israel está reforzando con tropas la frontera con Líbano. Camino de esa zona nos hemos topado por la carretera con camiones militares que portaban misiles, tanques y con este autocar en el que están siendo trasladados los miembros de la 7ª Brigada Blindada, una de las principales fuerzas de combate del ejército israelí. No quieren hablar a cámara, pero nos cuentan que vienen de estar 3 meses en Gaza y que ahora les llevan al norte, donde habrá, dicen, una guerra segura. Son jóvenes, rondan los 20 años, han perdido a 9 compañeros en la guerra. Nos acercamos algo más a la frontera con Líbano, estamos apenas a 2,5 kilómetros y llegamos a Shar Yeshuf, un pueblo blindado donde los vecinos reservistas vigilan 24 horas. La mitad del pueblo ha sido evacuado por temor a los ataques de Hezbollah. Algunos de los que se han quedado, como Gideón, nos cuentan que las amenazas son diarias. Habitualmente hay mucho más sonidos de explosivos, de bombas, de cohetes de ambos lados, de artillería, aviones 24/7. Es una zona de guerra. En estos pueblos del Frente Norte temen ahora las represalias de Hezbollah después de las 2 oleadas de ataques que han causado en Líbano decenas de muertos y miles de heridos. La vida se puede complicar aún más para quienes han decidido quedarse y seguir viviendo cerca de la frontera. Que no nos vamos a ir, luchar por nuestras casas, defender nuestra patria. Y ello pese al temor a que finalmente se desencadene una guerra abierta en la zona. El sonido da la dimensión del segundo ataque a distancia contra Hezbollah, con más explosivo y más mortífero. Esto es lo que ha explotado. Decenas de walkie-talkies como este. Cada bomba, como en el caso de los Buscas, estaba dentro del aparato y alguien la hizo explotar de forma remota. La empresa fabricante también se desvincula. Es japonesa y hace años que dejó de fabricar estos walkies. Desde Tokio aseguran que es imposible ponerles un explosivo en el proceso de producción. The New York Times apunta que el autor podría haberlos fabricado él mismo. Por eso las sospechas recaen en empresas intermediarias como esta, ubicada en Hungría. Nadie responde al timbre, ni siquiera a este diputado húngaro que pide aclarar las posibles conexiones con un atentado terrorista. Bulgaria está investigando a otra compañía similar. Son posibles tapaderas del Mossad, el servicio de espionaje exterior de Israel, señalado por los ataques. Los del miércoles fueron de nuevo indiscriminados, con víctimas como las de este funeral por 4 muertos de los Buscas: un militante, 2 niños y un médico. En Beirut han tenido que hacer estallar un explosivo en el mayor hospital de la ciudad. El pánico se extiende por el Líbano. En el aeropuerto de la capital han prohibido aparatos como los que han explotado y en las tiendas los están retirando. Crecen los rumores sobre baterías de litio y paneles solares que saltan por los aires. Los libaneses reconocen que nadie se lo esperaba, mientras se preparan para horas aún más siniestras en este país aterrorizado. A muchas familias no les salen los números, aunque las hipotecas se están abaratando. Una oferta escasa eleva el precio de la vivienda que a duras penas compensa las recientes bajadas de tipos de interés. La vivienda pues está expulsando a mucha gente del segmento del mercado de compra y muchos están yendo al mercado de alquiler, que por supuesto también está tensionadísimo. Los analistas esperan que el Euribor cierre el año por debajo del 2,5%. Ya hay hipotecas fijas que están incluso por debajo. Se descuenta que el Banco Central Europeo va a bajar los tipos, pues los tipos siguen bajando y yo creo que esto va a seguir así durante un tiempo, desde luego. Y aún así sube el precio de la vivienda y se enfría el número de compraventas. En el primer semestre de este año las compraventas cayeron un 4,5% respecto a 2023. También se frenó la firma de hipotecas, que experimentaron un retroceso cercano al 5%. Cada vez más las compraventas son realizadas por compradores con un poder adquisitivo más alto, lo que se está viendo reflejado en que un volumen muy importante de las compraventas no llevan financiación hipotecaria. Para el resto de los compradores, disponer del 20% para la entrada se convierte en una cima cada vez más alta y difícil de escalar.